me escucha? ¿Sí? Bueno, hoy me he subido aquí para que no estén moviendo la cámara porque está solo el Adri hoy. Y bueno, hoy me he puesto aquí. Hermanos, cada vez que subo aquí para mí es como si fuese la primera vez. Estoy súper nervioso porque es una gran responsabilidad ser vocero de Dios. Y le pido a Dios que Él mida las palabras y que no diga nada que sea fuera de su palabra. Y sí pido que si algún hermano detecta que algo no es correcto conforme a su palabra, que sin ningún problema venga y me lo diga, ¿vale? Porque ese es el crecimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Pues sí, Padre, gracias te damos por este magnífico día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque permites que podamos estar un grupo de tus hijos aquí, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú uses a este torpe siervo que está presente de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Y que cualquier palabra que salga por mi boca, Señor, sea palabra tuya, Señor, y no pensamiento humano, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor, y que tu palabra pues llegue hasta lo más profundo de nuestras almas y nos ayude, Señor, pues a tantearnos, Señor, y a reconocer que sin ti nada somos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que tengo hoy, hace tiempo estoy escuchando de que tenemos que evangelizar, que tenemos que hacer cosas, que tenemos que hacer lo otro. Y yo hace varios años hay un ministerio que se llama La Caja Roja, no sé si alguno la conoce, pero hay algunos talleres gratuitos sobre cómo evangelizar y que a mí personalmente me ayudaron muchísimo. Y en la boda de Yasser y Claudia me pidieron que hablase del Evangelio. Y así lo hice. Pero yo en esta mañana quisiera profundizar un poquito más. ¿Qué es el poder del Evangelio? ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cómo se llega a las personas a través del Evangelio? El Evangelio es un poder. Hoy sabéis que tenemos muchísimos poderes. Está el poder político, el poder económico, el poder de Satanás, el poder del pecado, el poder de este mundo. Pero sí hay un poder sobre todo ellos, que es el poder de Jesús, el poder del Evangelio. Esta mañana, cuando estaba partiendo el pan Jacob, digo, casi hemos hecho ya la predicación, porque realmente es lo que predicamos, la cruz de Cristo. Bueno, pues hay un par de versículos. Bueno, aquí tenéis, sabéis que a mí me gusta mucho, no se ve bien, pero bueno, a mí me gusta mucho la nueva traducción viviente, que he visto que Jacob también lo usa bastante, y tenemos la Reina Valera, ¿vale? Para los más tradicionalistas. Dice la palabra en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice en la versión internacional, dice, nueva traducción bien, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, todos los que estamos aquí presentes. Pero aquí hay una cosa que a mí sí, que es lo que nos vamos a centrar, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Y en qué deben de creer? Si yo ahora te pregunto, en 2 minutos, lo que ha hecho Cristo en tu vida, ¿cómo lo expresarías? Tenemos que ser, como diría yo, baluartes vivos de Cristo que anuncian el Evangelio. Pero en la dura realidad, hermanos, es que en nuestra vida diaria, en lo que seguimos, muchas veces no tendemos a predicar el Evangelio, sino simplemente pues decimos, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti y ahí nos cerramos. Hoy, por desgracia, en muchos lugares se está predicando un evangelio muy light. Todo dice, Dios te ama, todo va a ser maravilloso, ven con nosotros y todo te va a ir bien. Y eso está muy lejos de lo que el Señor dijo en su palabra. Sabemos las razones por las cuales el evangelio de Dios es poder de Dios. Sabemos que salva, que sana, que libera, que justifica y que transforma. Pero ¿vale la pena predicar este evangelio? Plantearos esta pregunta. ¿Vale la pena predicar este evangelio? Sí vale la pena. Mirad, yo a lo largo de mi vida he visto testimonios increíbles,
cómo estaban en la miseria y cómo el Señor los ha rescatado. Y yo muchas veces cuando me dicen, Ginés, ¿puedes dar tu testimonio? Mi testimonio es muy sencillo. Yo en esta mañana os voy a hablar de cómo Dios transformó mi vida y cómo su Espíritu Santo me selló. Yo he sido un joven de iglesia. Yo he crecido en la iglesia. Por lo tanto, en teoría, soy santo. Mentira. Eso es lo que yo me creía. Hasta que yo no reconocí que necesitaba ser salvo porque me di cuenta de que era pecador y que estaba fuera del reino de Dios, hasta ese momento yo me pensaba que era santo. Y ese es el tema, explicar a la gente la consecuencia y cuál es el problema de ser pecador. Mirad, tenía aquí una maravillosa, no quiero extenderme mucho, ya os lo quiero decir, ya si eso más adelante. Tenía aquí en forma de sorpresa, pero no va a poder ser, porque no me lo permite el PowerPoint que tenemos aquí, pero no pasa nada. Si le puedes dar, este es el Evangelio, el poder del Evangelio, y que en esta mañana yo quiero desarrollar. ¿Y cómo debe presentarse el Evangelio? Entre todos. Y si alguna persona esta mañana está aquí entre nosotros, que es su primera vez, o ha escuchado muchas veces la palabra, o viene aquí entre nosotros porque se siente a gusto, o se siente identificado, o a lo mejor eres una persona que lleva muchos años diciendo que eres cristiano, pero a lo mejor el poder del Evangelio todavía no te ha transformado. Mirad, la palabra de Dios, el Evangelio, lo podemos centrar en 4 puntos importantes. Uno es, el hombre tiene un problema, porque hay una ley, que la tenéis ahí, y esa ley te dice que son los 10 mandamientos, te dice si tú cumples los 10 mandamientos, vas al reino de Dios. Esto le pasó al joven rico. No sé si lo sabéis, allí en Marcos, o en otras partes del Evangelio, un joven rico se la dejó al Señor, le dijo, ¿qué debo de hacer, Señor, para entrar en el reino de los cielos? Dije, cumple los mandamientos. Y él le dijo, yo los he cumplido todos. Y el Señor fue a lo que más le gustaba, que eran las riquezas. Tenemos que cumplir los mandamientos. Luego, este problema trae una consecuencia. Y esa consecuencia que nos trae es que vamos a morir. Todos estamos constituidos que vamos a morir un día. Y eso es tan real. Y muchas veces vivimos como si no fuésemos a morir. Pero vamos a morir. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. En Hebreos 9:27 está establecido. Y la consecuencia es que cada uno de nosotros va a estar delante de Dios. Y va a haber un libro, que es el libro de tu vida, donde se recoge desde que naciste todos tus hechos. Y esos hechos van a estar delante del Creador, delante de Dios. Y cuando estés allí delante, van a leer tu libro. Yo te hago una reflexión ahora. Piensa en todo lo que tienes escrito en tu libro. Ese libro va a ser abierto delante de Dios. Y va a tener una consecuencia el no haber cumplido la ley. Porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Muchos dicen, no, yo no he robado. Mirad, un ejemplo muy sencillo. Hablando hace tiempo con un amigo. Vas a compras el pan, vale 1,50, le das 5 euros y te da el cambio de 10. ¿Qué haces? Ay, se ha equivocado, es su problema. No, ¿estás robando? Pues no te corresponde. Hablo de eso como una otra cosa muy sencilla. Bueno, cojo un caramelo, no pasa nada. Estás robando. O pensar en cosas que no corresponden. Todos tenemos pensamientos. Hoy en día, nuestros pensamientos es muy fácil que se diversifiquen. Hoy en día, las redes sociales, como no sepas controlarlo, te pueden llevar a pensamientos que te pueden llevar a pecar. Por lo tanto, hay una consecuencia. Eres pecador. Quebrantamos la ley de Dios. Es que todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno, dicen Romanos. Fijaros, cuando Pablo empieza
a hablar del Evangelio, no empieza hablando del amor de Dios y de lo maravilloso que te va a ir todo. No, empieza por la mala noticia. La mala noticia es que estás fuera del reino de Dios, que tienes un problema y que hay una consecuencia. Y lo peor de todo es que eres pecador delante de Dios, porque no has cumplido su mandamiento. Y encima, tu libro de la vida, que tú lo conoces mejor que nadie, hay cosas de las cuales te arrepientes, pero no quieres que se sepan ni las vean. Pero todas serán descubiertas delante de Dios. Además, todo esto, si tú vas delante de un juez, ¿qué dice? Culpable. ¿Qué vas a hacer? Tienes pecado y tiene una consecuencia. Nos hace culpable delante de Dios en el día del juicio de Dios. Él abrirá el libro de tu vida, el libro de mi vida, y como no he obedecido la ley de Dios, soy culpable, somos culpables delante de Dios. Plantéate esto. La vida en la tierra, dice en Salmos 90 o 91, no me acuerdo, dice que la vida son 70, mi padre siempre me lo repite, son 70, a lo más robusto 80 años. Y pone que va a haber, ¿qué pone ahí? Una eternidad. Nuestra vida aquí, comparado con la eternidad, es una gota, es un gramo, un polvo, una gotita de polvo comparado a la eternidad. Y dice que como serás culpable, vas a estar eternamente fuera de la presencia de Dios. Además, somos esclavos. Eres un esclavo. Si pudiésemos representarlo, no sé cómo va tu vida, pero unos te llevarían una, ¿cómo diría yo? Una mochila más alta que el otro. No sé si habéis leído el libro del peregrino. Si no habéis leído, os lo recomiendo. A mí ese libro me impactó. El cómo ese hombre iba caminando con su mochila, cargando, y él decía que era esclavo del pecado. Y es horrible porque destruye nuestra manera y esclaviza nuestros propios interiores. Lo que no quieres que nadie vea, tú sabes cuál es tu esclavitud. Igual puede ser tu esclavitud, puede ser cosas de este mundo. El diablo te esclaviza de tal manera que no te deja salir. Estás esclavizado por el pecado. Y no hay quien te pueda dejar libre porque eres culpable. Tú sabes de que eres esclavo. Puedes ser esclavo de cualquier cosa que te rodea que sabes tú que no es bien delante del Señor. Y tú sabes que no tienes poder para quitarte ese pecado. Ni te puede librar del pecado de este mundo. Por lo tanto, vas arrastrándote por la vida siendo esclavo continuo de cualquier cosa. Hay gente que es esclava de borracheras. Hay gente que es esclava de pornografía. Hay gente que es esclava de pensamientos impuros. Hay gente que es esclava de ser un mentiroso empedernido. Esto te hace ser esclavo. Y además ya se convierte en algo tan natural que vas por la vida como un zombi. Estás muerto. Estás muerto delante de Dios. Y además estás sucio. Sucio porque tus ropas están manchadas y huelen. Delante de Dios apestas. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios así? Y además te dice que eres enemigo porque Dios no acepta para nada el pecado. Él lo odia. No puede haber pecado delante de su presencia, por lo tanto te conviertes en su enemigo. Y además dice que la ira de Dios caerá sobre nosotros o sobre ti. Yo te pregunto, esto es una mala noticia y este es el poder del Evangelio. Hay que explicarle a las personas en qué situación se encuentran. Y ese es el Evangelio que el Señor nos dijo que predicásemos. Pablo predicaba primero la ira de Dios. Si vais a Romanos, todos los primeros capítulos hablan de la ira de Dios sobre todo el mundo. Pero hay una solución. Y esa solución es Jesucristo. Porque lo anterior, lo que hemos visto, tiene una consecuencia. Es que estás para toda la eternidad muerto, hay un juicio y encima vas al infierno. Y Jesús, a lo largo de su ministerio, varias veces lo dijo. Tenemos el ejemplo del rico y el Lázaro. O cuando habla de los talentos, que se han echado al lloro y crujir de dientes. Hay un infierno real. Y hoy en día no se predica o no se quiere mencionar esta palabra, pero es una realidad.
La solución, el versículo más famoso que tenemos, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién se lo sabe? Todo el mundo lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Esa es la solución, Jesucristo. Jesucristo significa la buena noticia. Hemos pasado de una mala noticia donde no hay nadie que nos pueda rescatar, donde no hay nadie que nos pueda salvar, pero hay una persona que es Jesucristo que vino a esta tierra, cumplió la ley, por lo tanto, el único que puede ir al reino de los cielos, ¿vale? Y encima fue y se puso en tu lugar. ¿Por qué? Porque nos ama. Él se movió en medio del mundo de esclavitud, se movió en medio del mundo del pecado y en todo momento decía, vengo a traer las buenas nuevas del reino de los cielos. Y él lo decía a lo largo de todo su ministerio, que era necesario que él muriese por la humanidad. No hay ningún registro de pecado, su libro está limpio, pero dice que él bebió la copa de la ira que tú merecías. Toda la ira de Dios sobre el pecado del mundo recayó sobre él. Dice que cuando él estaba en Getsemaní oró 3 veces. Dijo, Padre, para ti todo es posible. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Pero por qué? Él lo hizo porque te amaba a ti y a mí. Yo cuando pienso esto, que fue lo que me tocó a mí, el corazón me agarró, en aquel Mateo 11, 28, 29, que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. A mí me rompió el corazón y me desarraigó. Y ahí entendí que o me acogía a Jesucristo o yo sabía dónde iba. Yo lo sabía. Y la gente, si queremos predicar el Evangelio, deben de saber las consecuencias y el problema que tiene. Si no lo conocen, no van a tener necesidad de buscar a Dios. Cuando se junta el mensaje de la cruz y el Espíritu Santo actuando, el poder en medio de las personas es muy fuerte del Evangelio. Él vence al pecado, vence al diablo, vence al mundo y luego, ¿sabéis lo que dice él? Id y predicad el Evangelio, este Evangelio. Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que yo venga. Y además dice el Señor que cogió y ascendió. Y dijo, y volveré otra vez a recoger a todos aquellos que hayan abrazado el Evangelio. Además, él dice que cuando crees en Jesucristo eres perdonado. Antes eras pecador, ahora eres perdonado. Qué gran noticia, ¿eh? Eres perdonado, ya no eres pecador. Ofrece perdón para todos aquellos que reconocen que son pecadores, que reconocen que han violado la ley de Dios, reconoce que tienen un problema y que hay una consecuencia de irse, un juicio que habrá y que irás al infierno. Dice el Señor que si tú haces a Jesucristo, eres pecador y eres perdonado. Eso es lo que trae Jesucristo. Además, dice que te declara inocente por la sangre de Cristo. O sea, ya no eres culpable, pasas a ser inocente. Otra gran noticia. Además, dice que además estás vivo, ya no estás muerto. Dice el Señor en su palabra que el que se acoge a él, dentro de su ser correrán ríos de agua vida. Y además dice el Señor, le aparece, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además cuando hemos leído, cuando hemos dicho el versículo Juan 13, porque de tal manera hemos tocado su Señor para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, otra gran noticia, ya no estamos muertos, estamos vivos. No es para darle gracias al Señor, son motivos para dar gracias al Señor. Nuestras reuniones de alabanza tenían que ser para dar gracias de que estamos vivos. Y además dice que estaba sucio, Él quitó mis ropas sucias y me dio su manto de justicia. Por lo tanto, soy limpio, ya me puedo presentar delante de Dios limpio. Y además me dice que eras esclavos, pero ahora eres libre. La verdad os hará libre. Y te adopta como su hijo en su familia, como hizo con el hijo pródigo. Y eres libre del pecado. Y además dice que somos herederos con Cristo. Y encima dice que vamos a reinar con Él. O sea, como el hijo pródigo. Es que es increíble. Me hace libre, me hace limpio, me hace vivo, me hace inocente, me hace perdonado. Y encima me dice que soy su amigo, ya no soy su enemigo. Y encima me hace partícipe y hace una fiesta por mí y por ti. ¿Lo has pensado?
Anoche, cuando estaba orando, mi corazón estaba inquieto, porque preparando esto, me di cuenta de cuántas cosas el Señor ha hecho por mí y cuánto me he olvidado de Él. La vida de este mundo nos enrolla y sin darnos cuenta nos olvidamos que nuestros tesoros están en los cielos, no aquí en la tierra. Y Él nos ha hecho libres y me ha hecho ser su amigo. Y además dice que su ira ya no está sobre mí, sino que paso a ser amado. Dios me ama, me abraza. Ya no cae su sentencia sobre mí, sino que Él me ama y soy libre de la ira del juicio final. Pero, ¿cómo pasar de un lado a otro? Que esto se olvida muchísimo, ¿eh? Esto hoy en día no se predica casi. ¿Cómo pasamos de un lado a otro? Con arrepentimiento y fe. Muchas personas no conocen a Dios porque no ha habido un arrepentimiento ni fe. Yo siempre cuento la misma historia. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, o mi hijo mayor, Abel, se subía y yo decía, ¡tira! Y él se tiraba. Él tenía fe de que yo lo iba a coger. Eso es a fe. Y yo te pregunto, ¿te has arrepentido delante de Dios? Porque puede ser que reconozcas esto y en tu mente digas, yo ya lo hice, yo hice la oración de fe. Yo hice esto, yo asisto. Yo te digo una cosa, demuéstrame realmente que has pasado de aquí a aquí. Cuando uno ha pasado de aquí a aquí, uno ya no tiene deseo de estas cosas. Podemos pecar, pero dice el Señor en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Pero tú sabes, cuando vas a un sitio que no te corresponde o estás en un lugar que no te corresponde, si eres hijo de Dios, tú en tu corazón sabes que no te corresponde estar ahí. Porque ya no eres oscuridad, eres luz. Y cuando uno se da cuenta, se arrepiente y pide a Dios, Dios, dame fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. Palabra de Dios. Y ese es el mensaje, y ese es el poder del Evangelio. Y además dice el Señor que si tú te arrepientes y tienes fe, el día del juicio vas a ser llamado para arrepentimiento y fe, y además, ¿qué va a ocurrir? Que su Santo Espíritu te va a sellar. Y además, ¿qué va a pasar? Que el libro de tu vida va a ser limpiado con la sangre de Cristo. Y cuando estés delante de Dios, se presentará el libro de tu vida y al momento aparecerá la cruz de Cristo y delante de Dios te verá así. Y entonces te dirá, pasa a mi reino a disfrutar con tu Señor. Pero hay de aquellos que conociendo esto han decidido mantenerse aquí. Y este es el Evangelio. Y esto es lo que hay que predicar, hermanos. El mundo tiene que saber que tiene un problema y tiene una consecuencia. Y que si no se lo damos a conocer, nunca van a sentir la necesidad de creer en Cristo. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio con poder. Y solamente Cristo es el camino para la vida eterna. Y no hay más. Lo demás podemos hacer métodos, podemos hacer de todo, lo que queráis. Pero si detrás de eso no hay el mensaje que Cristo quiere, porque Cristo es el único que se merece la honra y la gloria. ¿Os habéis llegado a imaginar que el Dios del Altísimo, estando en su trono, miró y deseó salvar a la humanidad? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Yo tiemblo de cómo Dios hizo eso por amor, por ti y por mí. La satisfacción de tu vida depende de esto. A veces decimos, es que mi vida, yo soy cristiano, mi vida no funciona. Mira, a veces decimos que, habiendo conocido a Dios, no podemos experimentar el gozo de la salvación y andas buscando cómo llenar ese gozo de la salvación. ¿Y sabéis qué ocurre? Que empezamos a, perdóname la expresión, a picotear diferentes lugares, diferentes estilos, buscando llenar eso. No hace falta que busques. La respuesta está aquí, en la palabra de Dios. Y tienes que acogerte al Evangelio, no hay más.
Porque la consecuencia ya la sabes. La consecuencia es esta. Eres pecador, eres culpable, estás muerto, estás sucio, eres esclavo, eres enemigo de Dios, y la ira de Dios está sobre ti y serás juzgado, irás al infierno. No hay más. Si no quieres esto, si eres consciente de dónde vas a ir, yo, cuando me di cuenta, me tiré al suelo en la habitación de mi casa y dije, Dios, te necesito. Quiero acogerme a tu salvación. Y inmediatamente noté como su Espíritu Santo entraba en mí. Jesucristo, la ley es el espejo de Dios. Jesucristo es el único camino. Y hay que haber arrepentimiento y fe. Cuando esto se cumple, eres perdonado, eres inocente, estás vivo, eres limpio, eres libre, eres amigo y además eres amado. ¿Qué más quieres? Dios quiere perdonarte, quiere salvarte y tienes que pedírselo. Tienes que dejar atrás tu vida para ganar la vida que Él te ofrece. Y ahí viene la gracia. Porque la gracia es que Dios tiene misericordia, puede tener misericordia por ti. Pero la gracia es que Él, sin merecérnoslo, nos dio la salvación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, fue el ejemplo con el que a mí me lo explicaron lo que es la gracia hace muchos años, lo voy a explicar en esta mañana. Tengo una bicicleta y dejo mi bicicleta fuera en la calle para comprar el pan. Y viene otro y se la lleva. Tú llamas a la policía, agarran al ladrón. ¿Qué se merece el ladrón? Ir a la cárcel, ¿correcto? Pues imaginaros que llega el momento y decimos, no, venga, lo perdono, tengo misericordia y lo perdono, me llevo mi bicicleta y me voy. ¿Pero dónde viene la gracia? Es que dice, lo perdono y además la bicicleta que me ha quitado se la regalo. Eso es gracia. Y Dios ha hecho eso con nosotros. Cuando trato de vivir para este mundo, para el cual Dios me creó, pero con una mentalidad de este mundo, mi experimentación y mi insatisfacción crece y además hago a Dios pequeñito. Cuando hemos cantado cuán grande es Dios. Yo pienso muchas veces que cantamos las cosas y no pensamos lo que cantamos. Si pensáramos lo que cantamos, yo muchas veces estoy cantando y me callo porque sé que en mi vida no se está cumpliendo eso. Cuando cantamos, ¿por qué lo cantamos? Y a veces, hablo por mí, nos emocionamos, pero cantamos a veces sin realmente llegar a hacerlo. Y Dios lo único que te pide es que rindas tu vida a Él, nada más. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán por añadidura. Y yo pienso que muchas veces lo hacemos al revés. O sea, buscamos llenarnos y Dios ya lo buscaremos en segundo lugar. Hermanos, pensemos en esto. Y piensa también que esto es igual para tu casa. Esto es igual para tu casa. Porque si tú dices que eres cristiano, Él te ha perdonado y tú no perdonas, ¿dónde está la gracia de Dios? Esto es como aquel hombre cuando hubo un hombre que se le acercó a un hombre y le dijo, te debo mucho dinero, perdóname. Y el hombre le perdonó. Y dice que saliendo por la calle encontró a uno que le debía mucho menos de lo que él debía al señor suyo y lo cogió, lo metió en la cárcel y dijo, y hasta que no me pagues no te hago salir. ¿Qué pensáis que hará el Señor? Si Él te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonar a tu semejante? ¿O quién eres tú para ayudar a una persona y amar a las personas? Yo siempre, cuando tomo acciones en mi vida, me pongo, incluso hasta en mi trabajo, digo, ¿qué haría Jesús en este momento? Y muchas veces las circunstancias de mi vida, también en mi casa, hace que no respondamos como el Señor nos demanda de nosotros. Porque no pensamos en el poder del Evangelio. Y el Evangelio es poderoso no solamente para las personas, para que pasen de muerte a vida, sino también para nuestros hogares. Ya acabo, ya he dicho que no quería extenderme. Por lo cual, podemos decir y concluir que el poder del Evangelio no es religioso, no es filosófico, ni es una historia, ni es un invento humano. Es el poder de Dios que se vivifica en las personas que han creído en Él. Así, hermanos y hermanas, ¿queremos predicar el Evangelio a este barrio? Prediquemos esto. Es muy sencillo. Muy sencillo. Y cuando esto lo llevamos a la práctica en nuestras vidas, funciona. Es muy sencillo. Mirad.
¿Veis lo que llevo aquí? La estrella de David. Me la regaló Merche hace muchos años. Porque yo siempre he dicho que amo a Israel, porque es donde salió mi Salvador. Pues ahora con todo el tema este que está pasando de Palestina, la gente te pregunta cuando la ven. Y es una manera de dar testimonio. Nunca vamos a tener las respuestas perfectas. Pero si alguna vez no tienes la respuesta a las preguntas que te hagan las personas, oye, no te puedo responder, solo te digo que Cristo ha cambiado mi vida, pero voy a buscar la manera de contestar tu pregunta. Y luego voy a decir, ¿cuál es la opción que tú le dejarías a tus hijos? Un mensaje, el único mensaje que le podrías dejar a tus hijos si tuvieses la oportunidad. Cuando Merche y yo nos casamos y decidimos delante del Señor que queríamos hijos, porque todo depende de Él, si Él era su voluntad que no daba hijos, le pedimos que si nos daba hijos, que no quitase de nuestra mente que nuestro objetivo era que lo primero es que le conociesen a Él como su único y suficiente Salvador. Y el resto, si les daba una carrera, perfecto. Si les daba un buen trabajo, perfecto. Como si los dedicaban a su obra. Pero sobre todo, que el mejor regalo que le podíamos trasladar es que aceptasen a Cristo como su Salvador. Podemos dar gracias a Dios, porque mis dos hijos, gracias a Dios, conocieron a Cristo como su Salvador. Pero no solamente que conozcan a Cristo, sino que sigan durante su vida hasta que el Señor venga a recogernos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y no dejemos de predicar el Evangelio porque es poder para cambiar a las personas. Amén. Tenemos